Buen día, queridos colegas, amigos. Yo soy Elba Azucena Martínez Cárdenas. Hago parte de este proyecto Ambientes de Aprendizaje Accesibles en el Colegio Tio Bullis Universal. Y en el día de hoy les voy a hablar del Tangram más que un rompecabezas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos asociado a este proyecto Ambientes de Aprendizaje Accesibles un proyecto llamado Pensando Ando que configuramos en el 2015. En el cual tenemos 6 materiales para el trabajo en la clase de matemáticas y vamos a iniciar con un trabajo con el Tangram hacia ya el proceso de diseñar unos talleres para que los profesores puedan implementar en sus prácticas de aula en la clase de matemáticas. Entonces hablamos del Tangram como más que un rompecabezas porque es lo que cotidianamente vemos en diferentes espacios académicos y no académicos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cuando nos acercamos a ver el Tangram como imágenes en una página web, podemos ver cómo nos aparecen tanto el Tangram chino, que es este de 7 piezas, este Tangram, que es como el principal, el más conocido, de donde surgen otros Tangram, y aparecen figuras tanto así en varios colores como lo que son siluetas. Aquí vienen a aparecer en otro marcador de Google Imágenes. Y pues casi siempre se asocia el trabajo con el Tangram al trabajo de armar figuras netamente. Pero en este pequeño taller pues queremos mostrar cómo nos puede permitir otros aprendizajes. Bueno, para empezar, unas ideas básicas para la incorporación del Tangram en un diseño accesible. En primer lugar, saber que es un rompecabezas geométrico de 7 piezas que tiene unas características métricas y geométricas particulares, las cuales vamos a ir desglosando más adelante. Este material ayuda en el desarrollo del concepto de geometría, más bien de conceptos asociados a la geometría, y desarrolla procesos de visualización, caracterización, categorización, comparación y solución de problemas en el contexto geométrico. Bueno, pues bien, vamos a ver en primer lugar, a través de su construcción, algunas características que, como les decía, tiene este material. Entonces, recomendamos para el uso de un material imprimible que vamos a dejar en la descripción del video, recomendamos que sea un Tangram en el cual, al armar el cuadrado, se forme un cuadrado de 10 centímetros de lado. Entonces, esta construcción la hicimos a través de otro video para que los profes puedan compartirle a los niños, a los padres de familia, cómo hacer un Tangram, que lo pueden hacer en Foamy, o pues también, si tienen la capacidad, lo pueden mandar a hacer o hacerlos ellos mismos en madera o un material un poco más resistente, un poco más grueso, debido a que el Foamy es un poco débil y pues se daña muy rápido. Bueno, entonces vemos que tenemos un cuadrado de 10 por 10, hacemos una partición por la mitad en una diagonal. Luego tomamos los puntos medios de cada uno de estos lados y trazamos una línea de cada uno de estos puntos, de un punto medio al otro. Posterior a esto trazamos la otra diagonal al cuadrado grande, pero va a cortar hasta el punto en el que se cruce con el segundo corte realizado. En este punto se nos generaron 2 trapecios rectángulos, este de arriba y este de abajo, y estos trapecios los vamos a cortar de la siguiente manera: de este vértice al punto medio que aparece con el lado mayor, formando un triángulo pequeño y un cuadrado, y de este vértice
a el punto medio del lado mayor, formando un triángulo pequeño y un romboide o paralelogramo. De esta forma ya hemos construido las 7 piezas del Tangram. Inicialmente, en estos cortes que hemos propuesto, podemos evidenciar cómo ya en las relaciones métricas hay 3 tipos de triángulos: triángulos grandes, triángulo mediano y triángulos pequeños, cuadrado, romboide, que estos van a ser medidos, como lo vamos a ver más adelante, por los triángulos pequeños. Entonces, vamos a ver cuáles serán esas relaciones que se pueden establecer con las fichas del Tangram. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer en nuestra clase, en nuestro diseño de clase, es usar un lenguaje común. Y esto es relevante en cualquier ambiente de aprendizaje accesible. El que haya una accesibilidad desde el proceso de comunicación, como lo hemos dicho en otros videos. Y se aprende, comprende y usa en la práctica. O sea, este lenguaje lo vamos a aprender, pero lo vamos a comprender a través de su uso. No es un lenguaje que ya el profesor dijo, este término significa X cosa y ya ahí ya todos lo aprendieron. No, se comprende y se usa en la práctica, entonces todo el tiempo se va a estar usando, y al estarse usando pues ya va a surgir pues como esa definición a través de su uso. Entonces, lo primero, hablar de región interna, región externa y contorno, asociado pues a las figuras que se hacen con el Tangram o incluso a las fichas. Entonces, el contorno como ese borde que limita una región interna de una externa. Vamos a ver, por ejemplo, que en primer lugar podríamos hacer ese lenguaje de región interna, externa y contorno con cada una de las fichas. Y por ejemplo, las vamos a dibujar en un papel, y entonces establecemos que el contorno van a ser como en los límites de sus lados. La región interna, por ejemplo, en este caso que estoy señalando el cuadrado, será toda la parte moradita del cuadrado, y la región externa será toda esta parte verde. Entonces eso es muy importante. Ahora bien, después de tener ese trabajo de región interna, contorno y región externa, vamos a empezar a hablar de las figuras o partes. ¿Por qué? Porque vamos a tener las fichas que van a formar un todo cuando se arme una figura. Entonces, la figura ya va a pasar a ser una construcción que se realiza con las diferentes piezas. Y estas fichas o piezas van a ser las partes de esa construcción. Algo importante en el lenguaje es cómo vamos a llamar a las figuras. Pues inicialmente triángulos. Tenemos 3 triángulos de diferentes tamaños. 3 tamaños diferentes de triángulos, perdón. Los triángulos son rectángulos, isósceles, pero inicialmente, por ejemplo, con los niños de primera infancia, simplemente van a ser triángulos grandes, medianos y pequeños, ¿sí? Los triángulos rectángulos tienen la característica que los llamamos a sus lados catetos y a su lado más largo hipotenusa. Pero con los niños de primera infancia, primeros grados, simplemente los vamos a llamar lados cortos y lados largos. Ahora bien, romboide o paralelogramo. Entonces, esta figura para un niño pequeño parece un rombo. Y al tener los lados diferentes 2 a 2, entonces lo vamos a llamar como romboide, porque es más fácil para ellos asumir que se llama romboide porque se asemeja al rombo. Paralelogramo ya lo podemos empezar a llamar cuando tenemos la construcción de la idea de paralelas y perpendiculares. Eso depende de la institución, lo trabajan a partir de segundo o tercer grado de primaria. Bueno, muy bien, el cuadrado, es importante que se pueda reconocer el cuadrado en cualquiera de sus posiciones.
Y entonces, pues en este caso vamos a manipular a través del movimiento el cuadrado, y eso va a hacer que el niño no desconozca el cuadrado pese al cambio de posición, porque normalmente o regularmente se considera en esta posición que es un rombo. Y si bien es cierto, el cuadrado también es un rombo, es un paralelogramo, es un rectángulo. El cuadrado tiene muchas características asociadas a las denominaciones de otras figuras. Entonces hay que tener en cuenta que la característica del rombo es tener todos sus lados iguales, pero no necesariamente sus ángulos iguales. Entonces ahí ya viene a ser un cuadrado, tiene una categoría que predomina sobre la categoría de rombo. Bueno, continuamos. Entonces vamos a ver una figura que está formada por partes. Por otro lado, tenemos en rojo lo que llamamos el contorno de la figura. Además, tenemos unas separaciones. Este es un término importante que empieza a aparecer, ya lo podemos empezar a implementar incluso desde gradito primero, y es marcar ya en la figura dibujada las separaciones que hay entre las figuras. Pero ¿qué es lo interesante acá? Por ejemplo, para el cuadrado vamos a ver que está separado del triángulo azul claro y a través de esta separación, pero que este triángulo azul claro también a través de esta separación se está separando de este triángulo pequeño, este triángulo lila. Entonces, a través de esta línea, este triángulo azul se está separando de dos figuras. Entonces, cuando hablamos de separaciones en este proyecto, estamos hablando de que acá hay dos separaciones, pese a que sea una sola recta. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta para que los niños establezcan las separaciones y puedan determinar, por ejemplo, cuando una figura, una parte, es vecina, más adelante vamos a ver esto, es vecina de dos partes a través del mismo lado, a través del mismo segmento. Bueno, tenemos otro término que es coloreado de regiones, que esto lo podemos empezar a ver también desde los niños más pequeños, y es que cuando nosotros hacemos las separaciones, determinamos que una parte es vecina de otra parte a través de el lado que las une. Cuando las une un lado, así sea por una parte, pero que las une un lado de esa parte. Y entonces, por ejemplo, este triángulo que estoy señalando es vecino de este romboide es vecino de este cuadrado es vecino de este triángulo y de este triángulo. Este triángulo es vecino del cuadrado y es vecino de este triángulo y de este triángulo. El romboide, además de ser vecino de este triángulo, es vecino de este cuadrado. Y este triángulo grande es vecino de este triángulo grande y de este triángulo azul. Cuando trabajamos coloreado de regiones, buscando una estructura matemática para seguir, decimos que solo vamos a usar de 2 a 4 colores máximo, pero la idea es que ojalá fuesen 2, ¿cierto? Vamos a limitarlo que ojalá fueran 2 y que estos colores no pueden ser iguales al color del vecino, ¿sí? O sea, no podemos tener dos vecinos que repitan color. En este ejemplo de figura tenemos que este triángulo mediano que está en azul es vecino de un cuadrado y de un triángulo pequeño a la vez. Al ocurrir esto, por esta separación, se genera que aparezca un tercer color, porque si por ejemplo este triángulo fuese de este color rosa, quedaría repetido con una parte vecina. Y
Si, por ejemplo, este fuera lila, quedaría repetido con una parte vecina. Por eso aparece un tercer color. Es decir, que cuando aparecen los nuevos colores tienen que ser estrictamente necesarios y justificados. Entonces, por eso aparece como importante este término de coloreado de regiones. Muy bien. Ahora vamos a ver lo básico de la topología que podemos trabajar a través del Tangram. Entonces vamos a ver un ejemplo de tener un globo. Vamos a imaginarnos que tenemos un globo. A ese globo le vamos a dibujar una figura. Esa figura la vamos a partir en dos por alguna parte. Vamos a inflar el globo y esa figura va a crecer, ¿cierto? Se va a expandir y va a aparecer esa división también expandida, pero bueno, va a aparecer la división y va a aparecer que está dividido en dos partes. Si el globo se desinfla, queda arrugado, todo, esa imagen que habíamos hecho en el globo va a permanecer distorsionada, ¿sí? La forma se distorsiona, pero esa partición va a seguir. Entonces, la topología en este trabajo va a ser o va a revisar la parte invariante de la geometría. Entonces vamos a ver la forma. Entonces tenemos una figura y no vamos a ver la forma, discúlpenme. Vamos a trabajar desde lo invariante. Entonces, ¿qué es lo invariante? Tenemos una figura que tiene un contorno que separa una región interna de una región externa y a la cual se le hizo una separación y siempre, por más que se distorsione la figura, va a tener dos partes y una separación, ¿sí? O tres partes y dos separaciones, depende de la figura, independientemente de la distorsión. Vamos a estar hablando de partes, de regiones vecinas, regiones cercanas, regiones lejanas, separaciones y como tal no vamos a estar hablando de la forma, sino vamos a estar hablando de esas cosas invariantes que podemos observar en la distorsión. Entonces, eso es el manejo de topología con el Tangram. Entonces, vamos a ver que tenemos estos tres elementos: vecino, cercano y lejano. Entonces, vamos a ubicar nuestra figura de ejemplo, le vamos a poner unos números a las partes, a las regiones, a la región interna de la figura, la vamos a dividir en partes, en 7 partes, y vamos a analizar sus relaciones de vecindad, cercanía y lejanía. Entonces, 1 es vecino de 2 y lejano del resto de las partes. ¿Por qué? Porque, pues bien, ya lo dijimos en la diapositiva anterior, entendemos que una separación nos va a generar una relación de vecino, ¿cierto? Y vamos a ver que el 1 no va a tener ninguna relación de vecino con ninguna de las otras partes. Entonces, vamos a ver otro ejemplo para ver otra relación. Entonces, el 3 es vecino de 2, 4 y 5, ¿cierto? De 2 a través de esta separación, de 4 a través de esta separación y de 5 a través de esta separación. Pero es cercano de 6 y 7. ¿Y entonces qué significa ser cercano? Cuando yo señalo este punto, hay un vértice que une en este punto medio del lado de 3, une a 3 con 6 y une a 3 con 7 a través de un punto, de un vértice de las otras figuras. Cuando se une por un punto le vamos a dar la característica topológica de cercanía. Y cuando ya no se une ni por punto ni por lado, le vamos a dar característica de lejanía, por lo cual 3 es lejano de 1. ¿Listo? Entonces ahí están los dos ejemplos de lo básico que vamos a ver en topología, que luego se va complejizando a partir de los grados cuarto, quinto.
Bueno, vamos a seguir. Lo básico de lo métrico. Entonces, las relaciones que surgen entre las partes del tangram son unas relaciones métricas, en primer lugar, por ejemplo, asociadas al área. Entonces vamos a ver cómo podemos medir el área de las figuras a través de los triángulos pequeños. Entonces vamos a ver que el triángulo grande está formado por 4 triángulos pequeños. No importa cómo yo busque esa ubicación, yo puedo sobreponer los triángulos pequeños sobre los triángulos grandes para evidenciar que eso se cumple. Entonces ahí viene también la ventaja de hacer uso del material manipulativo, porque una cosa es yo mostrárselos acá en la diapositiva y otra cosa es yo tener un triángulo grande y empezar a establecer las relaciones con la medida sobreponiendo el triángulo pequeño, ¿cierto? Acá cabe 1, dos, con esos 2 formé la mitad, eso significa que para la otra mitad me hace falta otros 2. Muy bien, ahora para el cuadrado lo puedo formar con 2 triángulos pequeños. Acá no es muy visible porque tienen el mismo color, pero se cumple. El romboide, de igual manera, se forma con 2 triángulos pequeños. También por sobreposición lo puedo hacer. El triángulo mediano se forma por 2 triángulos pequeños. Y los triángulos pequeños serían la unidad de medida, es decir, que cada uno mide un triángulo pequeño. En este sentido tendríamos una relación de figuras grandes, figuras medianas y figuras pequeñas que lo podemos trabajar desde los primeros años escolares. Bueno, ahora lo métrico alrededor del perímetro. Voy a tomar también como unidad de medida el triángulo pequeño, pero entonces voy a tomar lados cortos y lado largo. Los lados cortos serán los rojos y los lados largos serán los amarillos. Bueno, o en caso de ya chicos en un nivel más avanzado, serían los catetos y la hipotenusa, o también podríamos darle valores. Entonces el lado corto, el cateto, tiene un valor de 2, el otro cateto el valor de 2, la hipotenusa entonces tendría un valor asociado pues a la aplicación del teorema de Pitágoras y se podría trabajar con ello. Entonces vamos a ver cómo podemos medir el perímetro del triángulo grande. Entonces para el perímetro del triángulo grande tenemos que tiene 2 lados largos y 4 lados cortos. Así sería la denominación básica del perímetro para esos triángulos grandes. Para el cuadrado tenemos que está formado por 4 lados cortos. El romboide está formado por 2 lados cortos y 2 lados largos. Y el triángulo también está formado por 2 lados largos y 2 lados cortos. ¿Qué podemos ver aquí también? Que pese a que estas 3 figuras, que son las figuras medianas, son equivalentes en área, son diferentes en perímetro. ¿Y eso cómo lo podemos ver? A través de la manipulación de las fichas. Muy bien. Lo básico geométrico, pues lo básico sería la denominación de las figuras, triángulos, cuadrados, romboides, ir avanzando hacia el paralelogramo, pero también podemos trabajar que es cóncavo, convexo, podemos trabajar paralelas, perpendiculares, bases, alturas de triángulos, entre otros. Bueno, y lo básico proyectivo, entonces pues lo normal es que te presenten figuras para armar, ¿cierto? Pero estas figuras cuando vienen en sombras y vienen más pequeñas que el tangram, pues son complejas de armar, por eso se vuelve a solucionar un problema.
que en algunos cursos hemos desarrollado a través de estrategia de dividir las figuras en triángulos, pero digamos que esas estrategias van surgiendo a través de la manipulación del material y de establecer que las figuras medianas y grandes se forman a través del triángulo pequeño, y de esa manera la figura que se conforma por varias fichas se puede triangular para establecer cuál es su posible solución. También encontramos un nivel que parece ser pues más sencillo, es cuando ya vienen las fichas, a pesar de ser pequeñas, vienen divididas por partes, y eso hace que visualmente pues el niño pueda establecer la relación visual y construir la figura. Es recomendable iniciar con este tipo de actividad con los niños de niveles iniciales, incluso cuando queremos introducir el material en un curso que no lo ha trabajado antes, pero digamos ya tienen alrededor de 8 años o más, podríamos empezar incluso desde los niveles de visualizar y hacer las réplicas. Ahí no hay ningún inconveniente. Bueno, tenemos el nivel básico, que sería darle al niño la figura a escala 1 a 1 y que el niño sobreponga las piezas sobre la figura, ¿sí? Darle la figura y darle las separaciones para que el niño construya la figura sobreponiendo las fichas. También un nivel aún más bajo, o sea, como inicial, sería no usar todas las 7 fichas, sino usar unas pocas y poco a poco ir desarrollando esa percepción visual, esa discriminación de las figuras para llegar a construir esta que tiene las 7 piezas. Y la otra es la sombra. Entonces, tener la sombra de la figura en escala 1 a 1, este ya es un nivel más avanzado porque no veo las separaciones. Entonces, yo poder utilizar mis fichas para sobreponer en la figura, porque están en la escala real, y poder construir la figura. Ese es otro tipo de actividad a nivel proyectivo. Nosotros en el Colegio Tibaullés Universal iniciamos este proyecto reconociendo las potencialidades de un proyecto desarrollado por Didáctica y Matemáticas, que es una empresa que trabaja con material didáctico, pero que eso surge de un proyecto de trabajo de grado de los propietarios de esta empresa. Entonces, ellos desarrollaron todo este proyecto en el cual vinculan el uso del Tangram a esas relaciones proyectivas, métricas y topológicas desde una fundamentación de Piaget, y trabajan unos niveles en el desarrollo del pensamiento geométrico asociado a los niveles de Van Hill. Entonces, esto que estoy planteando ya existe, no lo estamos inventando en el Colegio Tibaullés Universal, surge de ese proyecto. Nosotros, a través del proyecto Pensando Ando, solicitamos materiales como Tangram, Pentomino, otros materiales, y el Tangram que nosotros manejamos es el Tangram chino, y por eso vamos a trabajar con las diferentes actividades con ese Tangram, porque es el material que tenemos en existencia en nuestro colegio. Sin embargo, también se pueden encontrar Tangram de 4 piezas, de 3 piezas, de 5 piezas, de 14 piezas, o sea, dependiendo el nivel educativo y el nivel de percepción visual y de las actividades a desarrollar, pues ustedes pueden trabajar este proyecto con diferentes Tangram. Bueno, agradecemos su atención. Les comentamos que a través de nuestro blog Ambientes de Aprendizaje Accesibles podemos encontrar unos links que los van a llevar a actividades imprimibles para
desarrollar en sus clases con el Tangram. Entonces ya encuentran un video en nuestro canal donde dice cómo elaborar un Tangram en casa, y ahí los lleva a una actividad que es como las instrucciones escritas de cómo hacer el Tangram en foamy o en madera. Y ahora van a encontrar guías imprimibles para hacer en diferentes momentos el uso del Tangram. Por ahora tenemos pocas, pero poco a poco iremos subiendo este material de acuerdo a los desarrollos que vayamos haciendo en nuestra institución. Entonces, bueno, espero que haya sido agradable este proceso y que nos sigan, se suscriban, porque vamos a seguir trabajando con más material y vamos a desarrollar videos con actividades específicas con cada uno de los materiales. Muchas gracias.